Hola, ¿qué tal? Soy Francisco y este día les voy a presentar una increíble casa ubicada en una privada en Concal, al norte de Mérida. Esta privada se encuentra a unos 15 minutos del periférico de Mérida y a unos 20-25 minutos de la playa de Chicxulub. Esta privada cuenta con 85 casas que están en un 90% ya terminadas, aproximadamente ya listas para habitarse. La privada cuenta con amenidades. Dentro de las amenidades encontramos una cancha de pádel, una cancha de usos múltiples, una terraza también de usos múltiples y juegos infantiles. Y hoy les voy a presentar esta increíble casa que es de una planta con 2 habitaciones, cada una con baño y vestidor, y pues acompáñenme para conocerla. Nos habían solicitado que les presentáramos casas de una sola planta y es el caso. En esta opción tenemos una casa que tiene un estacionamiento techado para 2 vehículos y resalta este acabado de piedra de laja de la región, lo cual las hace más auténtica, ¿no? En la parte de acá tenemos lo que es el jardín, una pequeña área de jardín y la entrada al área de lavado que también nos conecta con la cocina. El día que traigamos las bolsas de la cocina, para no tener que entrar por la casa, podemos ingresar por esta zona, ¿no? Vengan y acompáñenme a conocer la casa. Acompáñenme acá. Aquí tenemos una puerta con la cual tiene un panel de cristal, lo cual hace dar mayor iluminación en la parte interna. Y aquí nos encontramos con un pasillo para vestibular la casa, y posteriormente nos vamos a abrir a una altura de 4 metros con 10 centímetros, lo cual nos da un espacio bastante amplio, nos hace sentir que tenemos mucha ventilación y muy iluminado, ¿no? La casa cuenta con ventilación e iluminación por todos lados. En lo que esta viene siendo lo que es la sala comedor, que nos integra también con la cocina, que tenemos una cocina tipo abierta, y aquí tenemos un espacio de 4 metros con 10 centímetros aproximadamente, por un largo de 8 metros. Entonces tenemos suficiente espacio para colocar lo que es nuestra sala y lo que es nuestro comedor. Aquí cabe perfectamente un comedor de 8 sillas, ya sea alargado o redondo o cuadrado, que se están utilizando actualmente. Y en la parte de acá podemos colocar lo que es nuestra sala, ¿no? Que da lo que es la vista a la terraza y el acceso a lo que es la parte trasera de la casa, a lo que es el jardín. Como les había comentado, aquí en esta área tenemos mucha iluminación y mucha ventilación, ¿no? Todas estas ventanas se abren y hace que obviamente el aire caliente salga hacia el exterior y hace mucho más fresca esta área. Aquí tenemos lo que es la cocina. Es una cocina que está forrada con granito, tenemos una pequeña barra desayunadora y tenemos el área para lo que es el refrigerador y la estufa. Como les había comentado, tenemos el acceso al área de lavado y también que sale a lo que es el área del estacionamiento, para el caso de que queramos traer nuestras bolsas del súper cuando llegamos con mandado, etc. Por aquí podemos ingresar a la cocina sin tener que pasar por el área social, ¿no? Aunque está integrado, pero es una forma que le da mayor vestibulación a lo que es la casa. Aquí la cocina la tenemos forrada en lo que es el granito San Gabriel negro, la verdad muy bonito, es una piedra que luce bastante, y tenemos doble tarja y tenemos una llave mezcladora de monomando. Aquí podemos colocar lo que es el área de la estufa, su campana. En este caso la casa no cuenta con lo que son las gavetas ni inferiores ni superiores, pero en un momento dado las podemos cotizar con el proveedor, puesto que la constructora nos da esa opción.
Aquí en esta área tenemos lo que es el acceso a la área privativa, lo que son las habitaciones. Y aquí tenemos la recámara secundaria. Esta recámara secundaria es de un espacio de 4 metros por 4,80, que es un espacio, la verdad, suficientemente amplio, muy grande. Ya tenemos lo que es la instalación para el aire acondicionado, y está muy ventilada, da al frente de la casa. Tenemos una ventana bastante amplia, la cual puede ser también que nos da bastante iluminación, y contamos con una ventana lateral que a la hora de abrirlas esto nos permite tener un aire cruzado y también no tener que estar encendiendo el aire acondicionado, reducir lo que es el gasto del aire acondicionado, de la electricidad, y tenemos lo que es el aire cruzado, ¿no? Esto nos ayuda mucho en la ventilación. Por acá, acompáñenme, tenemos un vestidor, un área de vestidor. Imagínense aquí tener ya cada uno la ropa ya puesta, y contamos con una pequeña ventana que da al área trasera. ¿Para qué? Para tener la ropa también ventilada, ¿no? Y por acá tenemos lo que es el baño de esta habitación, que tenemos una meseta forrada en crema maya, que es piedra también de la región, con el ovalín sobrepuesto. Tenemos una llave monomando y tenemos lo que viene siendo la regadera con tipo lluvia y una ventilación al exterior. Entonces también esto es un lugar que nos puede ayudar. Si ustedes ven, el constructor, el arquitecto de esta casa se preocupó mucho por lo que es la iluminación y tener un área bastante ventilada, ¿no? Que eso nos ayuda obviamente a reducir, como se había comentado ya, a reducir lo que es el costo de la energía. Continuando con esta área, tenemos el pasillo que esta pared lo hace un pasillo, obviamente ocultando lo que es el baño de visitas, que cuenta con un pequeño lavabo también de piedra, de esos son hechos aquí en Yucatán, en Sitia, y el baño está muy iluminado y también volvemos con ventilación, ¿no? Y continuando con el pasillo, llegamos a lo que es la recámara principal. La recámara principal es bastante amplia. Tenemos un área de 4,10 por 5,60 y volvemos también otra vez a lo que es la iluminación y la ventilación, el aire cruzado. Ya tenemos lo que es el área para instalar el aire acondicionado en un momento dado. Podemos colocar también lo que es el abanico, el ventilador. Y esta área pues obviamente nos da con vista a la piscina. Acompáñenme a ver lo que es el vestidor. El vestidor también contamos con un vestidor de muy buen tamaño, en el cual pueden ustedes seccionar y colocar su ropa. Tiene ventilación, iluminación, y el baño de la recámara principal, igual, forrado con crema maya, el ovalín sobrepuesto, y tenemos la regadera con ventilación, de igual manera que el baño que les mostré hace un momento de la recámara secundaria. Entonces, en fin, como verán, tenemos un espacio bastante agradable en esta casa, ¿sí? Y esta recámara, pues, como les había comentado, nos lleva a lo que es el área de la piscina, ¿no? Y aquí la terraza, tenemos una terraza de 4,10 por 2,70, un espacio bastante amplio, bastante cómodo, para poder pasar esas tardes aquí con la familia. Está techada esta terraza y contamos con un piso cerámico tipo madera, lo cual lo hace antiderrapante, ¿no? En caso de que los niños vengan mojados o uno salga de la piscina, pues no corre el riesgo de que uno se vaya a resbalar, ¿no? Y esta zona que pueden, imagínense ustedes ya con plantas en todo esto, ya con un césped, y disfrutar aquí las tardes con la familia en la piscina. La piscina es una piscina de 3,50 por 4,50, está forrada en chucum, lo cual también es un material de aquí de la región que se extrae de la corteza del árbol y se hace una pasta con el cemento, entonces es lo que le da ese color cafezoso. Y que con el agua es lo que nos permite que se vea el agua así cristalina, como si fuera agua de cenote.
Aquí cuenta con un área para poner una regadera. Está ya la instalación para colocar una regadera. Cuando uno se va a meter a la piscina, pues darse enjuagarse, o viceversa, cuando sale de la piscina, pues también es conveniente enjuagarse un poquito, ¿no? Y en la parte de acá atrás, este es lo que es el ingreso a la recámara principal, que ya les había mencionado. Tenemos un pasillo que nos conecta con la parte frontal de la casa. Aquí en el pasillo de servicio tenemos lo que es el acceso al área, más bien de la entrada de la casa, del estacionamiento, hacia la parte trasera. Cuando viene el jardinero, puede pasar con su máquina para hacer el jardín. Y aquí tenemos otra área de lavado. Tenemos todas las conexiones y instalaciones para conectar una lavadora y una secadora, pero como ya les habíamos visto en la parte frontal también la tiene, entonces podemos aprovechar, cerrar esto y ponerlo como bodega, o cerrar aquello y extender un poquito lo que es la alacena de la cocina. Entonces ahí ya cada quien puede hacer lo que quiere, y obviamente estamos aprovechando al 100% los espacios de esta casa, ¿no? Esta casa de un piso, que por acá, si continuamos, pues vamos a llegar nuevamente a lo que es el estacionamiento, ¿sí? Que es por donde comenzamos este tour de la casa de una planta aquí en Concal, ¿sí? Los voy a llevar a que conozcan ahora lo que son las amenidades y vean qué es lo que nos ofrece esta privada, puesto que créanme que la gente que ya está viviendo aquí está muy contenta, porque es un espacio muy tranquilo, se vive muy en paz, muy a gusto, y tenemos muy buenas oportunidades para todos ustedes. Bueno, nos encontramos en lo que son las amenidades de esta privada. Aquí tenemos una terraza de usos múltiples. Si ven, está con esta pérgola. Tenemos baños tanto para caballeros como para damas en los lados laterales. Acá tenemos una tarja, una meseta de concreto pulido, y tenemos una cancha de usos múltiples. ¿Sí? Tenemos dos canastas de básquetbol, una cancha de fútbol, entonces se puede usar como cancha de básquetbol o cancha de fútbol, soccer, fútbol rápido. Tenemos un área pequeña para niños, y lo que todo el mundo, y lo que está súper de moda aquí en Yucatán ahorita, que son la cancha de pádel. Entonces contamos con una cancha de pádel y un área verde para jugar. Tiene su área de estacionamiento independiente para no estorbar en las calles. Entonces, esta es la privada. Estamos en la privada en Concal, y es parte de las amenidades que nos ofrece el poder vivir dentro de este desarrollo o de este conjunto de casas. Mi nombre es Francisco González. Por este video sería todo. Espero les hayan gustado las amenidades, les haya gustado la casa de una planta. Y recuerden, aquí abajo les voy a dejar lo que son mis datos, mi número telefónico. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario está bienvenido. Y no olviden darle like, no olviden suscribirse, y también hacer sus comentarios sobre las casas que quieren que les presentemos, casas que quieran ver, de una planta, de dos plantas. En fin, ustedes son los que nos pueden guiar, nos pueden dar la pauta de qué es lo que quieren ver, y con mucho gusto se los podemos presentar en este canal. ¿Sale? Que tengan muy buen día y esperamos vernos pronto. Hasta luego.